¿Alguna vez has compartido noticias falsas en redes sociales? Bueno, con la proliferación de las herramientas digitales y las redes sociales virtuales, la información fluye de manera más rápida y puede provenir de fuentes poco confiables. Sala Saba 2019 menciona a las fake news como algo que es falso en origen, que se hace con la intención de ganar dinero o influir en política y que se difunde rápidamente a través de medios de masas. El Collins Dictionary eligió el término fake news como la palabra del año en 2017. En 2020, Uriel Rivero señaló que México fue el segundo país después de Turquía donde más noticias falsas se generaron en torno al COVID-19. El diario The Sun, en 1835, publicó que seres habitaban la luna, hecho que es considerado como una de las primeras fake news de la época contemporánea. Por ello, es muy importante seguir los pasos que los expertos nos recomiendan para no caer en estas noticias, pues estar bien informado nos evitará muchos problemas. Con el sistema neoliberalista en que estamos nosotros inmersos, se entiende, sin embargo también es un programa de Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Dialogando con Ciencia. Yo soy Mari Rosado y me da mucho gusto saludarlos en esta segunda temporada. Y ha llegado el momento de abordar uno de los temas a los que más atención debemos de ponerle. Porque así como han ido evolucionando los medios informativos que nos permiten tener la información de forma pues ya cada vez más puntual al momento en el que van sucediendo, también en algunos casos nos dejan expuestos a noticias que quizá no son verdad. Y para hablarnos acerca de este tema, les invito a conocer al invitado de hoy. Ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Orlando Rivero. Bienvenido a Dialogando con Ciencia, maestro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en el programa. Bueno, pues ahora sí, iniciando con el tema del episodio de hoy, para entrar en contexto, ¿qué son las fake news? ¿Qué son estas, como conocemos, noticias falsas? ¿Y cuáles son las principales plataformas donde se comparten? Bueno, como tú bien lo dices, son noticias que son falsas, no tienen la veracidad que generalmente tienen otro tipo de información. Particularmente se han hecho muy famosas desde 2017 a la fecha porque se dan en un contexto digital asociado con la parte de la política principalmente. Las fake news o las noticias falsas han existido desde hace muchos años, desde los medios tradicionales como la radio, el periódico, la televisión, pero particularmente hace unos 4 años se despuntan con todo este fenómeno de la viralización a través de las redes sociales virtuales. Particularmente las redes o las plataformas donde principalmente se difunden o proliferan estas noticias falsas son redes como Facebook, Twitter y WhatsApp principalmente. WhatsApp todavía está el debate si es una red social o no. Por sus características, quienes estudiamos el tema ya la podemos considerar una red social por el tipo de estructura que tiene y son las que principalmente se utilizan para la difusión de ese tipo de noticias falsas. Y maestro, ¿cree que a raíz de la pandemia podríamos decir que incrementó, se exponenció el viralizar noticias falsas? Por supuesto. ¿Por qué sucede esto? Por 2 factores. El primero, el crecimiento del uso de las redes tuvo un 90% arriba, es decir, de lo que antes usábamos las redes a lo que sucede durante la pandemia, hubo un crecimiento del 90%. Eso ya nos da un indicador sumamente interesante y valioso porque el tiempo prácticamente que estábamos en casa, pues teníamos contacto, ya sea intermitente o voluntario u obligatorio por cuestiones laborales, escolares, académicas,
inmediatas con las redes sociales. Además, el tiempo de ocio o el tiempo de estar en casa permitió que haya mayor exposición a las redes. No solamente que la gente las utilizara más, sino que estuviera más tiempo de alguna manera expuesta o expuesto a las redes. Y además sucede que al estar en la cotidianidad o ser tan cercanas a las personas, la gente pues se va a informar a esas redes. Entonces hubo un crecimiento también de todo lo que sucede. Un dato muy interesante es que más del 71% de las personas se informan en las redes sociales antes que en otro tipo de medios. Entonces son tan cotidianos, son tan cercanos, la gente pues se acostumbra a abrir su Facebook, a compartir cosas, a leer algo, que si la gente de alguna manera coincide en lo que piensa, lo que siente cuando ve una noticia, probablemente la dé como cierta, aunque sea una fake news o una noticia falsa. Y ahí sería nuestra siguiente pregunta, porque, y estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo tienen esta duda: ¿cómo detectar una noticia falsa? ¿Cómo saber si lo que yo estoy compartiendo, que quizá no lo estoy haciendo con esa intención, pero cómo saber que es una información que no es real? Así es, el primer elemento tiene que ver justamente con nuestra propia conciencia y personalidad, es decir, no dejarnos llevar por nuestros impulsos, porque las redes sociales se manejan mucho por la emoción y lo impulsivo, es decir, si me emociona algo, si me gusta, si me desagrada o si me enoja, lo comparto, lo comento y lo digo sin saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces lo primero es pensar un poquito antes de compartir. En ese pensar, ¿qué tenemos que hacer? Uno, no dejarnos llevar por los titulares, generalmente lo que se conoce actualmente como clickbait, es decir, hacerle clic a esa noticia es lo que muchos portales buscan. Entonces no dejarse llevar por el titular, de entrada ver quién publica la nota o la información, qué medio es, y ir un poquito más a detalle. Tenemos buscadores a la mano como Google o otro tipo de buscadores también, donde podemos poner el tema o la noticia que nos estamos, digamos, consumiendo en ese momento, para ver si hay otros medios que la han replicado o a ver si hay algunas otras plataformas que la han hablado del tema. Ahí nos podremos dar cuenta si lo que se está comentando o publicando es real o de alguna manera es un tipo de desinformación. ¿Por qué? Por manejar datos falsos, por dar una información sin un contexto real, por sacar de contexto algún elemento, algún objeto, alguna situación o persona, y ahí nos ayuda de alguna manera a un método de verificación rápido y directo. Obviamente hay otro tipo de elementos, como incluso hay aplicaciones con la inteligencia artificial que permiten detectar en un 70-80% si una noticia es real o no es real, y además hay páginas como verificado.mx que te dan también portales o fuentes de información que tú puedes considerar como veraces y como verídicas. Entonces es un poquito de tiempo nada más, no dejarnos llevar por lo que inmediatamente estamos compartiendo, sino fijarnos qué medio la publica, la fecha también. Muchas cosas se sacan de fecha y con eso ya le dan una desinformación a la gente, qué es lo que se dice y si ha sido compartido el tema o ha sido comentado en otras plataformas también. Bueno, pues vemos que acciones hay muchas, ¿no?, que podemos seguir. En este momento, maestro, vamos a hacer una pausa porque vamos a presentar el Vox Populi para que pues conozcamos, ¿no?, qué piensa la comunidad universitaria, qué conoce sobre las fake news y también pues cómo interactúan con estas noticias. Vamos a verlo. Primero que nada porque dan desinformación, entonces esto confunde acerca de muchos temas y básicamente nos hacen creer cosas que no son ciertas. Nos hace dar o recibir opiniones que solo sirven para confundir más acerca de los temas que se están abarcando. Lastima sus sentimientos, pues, de esas personas, ya sea una noticia buena o mala, se llegan pues, a involucrar en esa noticia y pues cuando se dan cuenta de que es falsa, pues sus sentimientos y toda su moral pues se les viene abajo. Pues les afecta en que después ya no creen en ellas, les afecta en su vida personal. La parte de los jóvenes es muy importante. El hecho de que no corroboran información, lo comparten y a veces hay personas en que les pueden afectar emocionalmente o en alguna preocupación de algún accidente o algo más trascendental como pues alguna nota nacional o internacional, sobre todo en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, a veces se difunden información que no es correcta o del todo, a veces no lo inventan solo para dañar a las personas. Noticias falsas que ponen en el periódico, a veces en la radio, le ponen de más.
yo creo que investigando la fuente y buscando referencias sobre esa nota. Creo que es sobre todo si no te dan fuentes confiables, si te dan estadísticas sin respaldar estos datos. A ciencia cierta no. En todo caso, a modo personal, yo siempre cuando veo notas o los encabezados acceso a la información y yo obviamente identifico también si es fuente confiable o de quién también es la persona que lo está compartiendo y desde qué fuente. Creo que Facebook, creo que sí, es la más utilizada en ese tipo de noticias. Creo que sobre todo en Facebook, porque ahí se da mucho la opción de dar noticias por medio de paga. Entonces ahí se dan más títulos con lo llamado clickbait, que buscan más bien que le des clic, no darte una información verídica y confiable. Por el otro lado, en plataformas como TikTok se da una información muy rápida. Entonces tú lo que estás viendo lo crees porque no tienes suficiente tiempo para procesar la información ni para verificar las fuentes de lo que te están informando. Facebook, el WhatsApp, a veces también en el periódico, porque ahí es donde más te visita y ahí es donde más se pone. Creo que es más a través de las redes sociales, lo que es Facebook, como repito, Facebook, Twitter, Instagram. Y es más fácil poder compartir información, aunque no sea correcta o sea dañina, y sin que haya una vigilancia de qué es lo que se está subiendo. Más que nada, ¿cómo identificar las fake news? ¿Cómo saber en qué fuentes creer? Que si tiene algún tipo de castigo. Cómo poder identificarlas, precisamente eso. Cuando no tienes conocimiento de la rama o del tema que estés viendo de la nota, a veces te puedes dejar llevar por la nota, por el encabezado. Bueno, maestro Orlando, ahí pudimos ver pues algunos comentarios, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, de las jóvenes de nuestra universidad, referente a algunas consecuencias, mencionaban más quizá desde esta parte personal, ¿no? Incluso escuchábamos por ahí esta cuestión de los sentimientos, pero a nivel social, ya hablando de una sociedad en general, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de compartir este tipo de noticias? Claro, la principal es la desinformación. Hay varias formas de desinformar a la gente, sacando elementos de contexto, atacando personas, violencia psicológica, violencia simbólica también. Hay varias consecuencias que recaen, incluso como decían en el Vox Populi, en la cuestión personal o emocional de la gente, o inclusive de repente provocando fenómenos un poquito más grandes, como a lo mejor algún tipo de ataques institucionales o ataques hacia a lo mejor personas, empresas, que muchas veces este tipo de fake news precisamente se arman para ello, para desprestigio de algunos personajes o algunas instituciones. En otras ocasiones se arman para cuestiones económicas meramente, es decir, la monetización de las noticias y de los contenidos en las redes es una de las cuestiones que mayormente se utiliza para que la gente la comparta, le dé clic e interactúe. Entonces, digamos que pueden haber varios tipos de consecuencias sociales, psicológicas, emocionales, incluso en algunos casos trasciende a la parte física también, o también a la cuestión económica, ¿no? Entonces, realmente desinformar o crear imágenes falsas o crear informaciones falsas tiene varios tipos de consecuencias trascendentes para las personas en todas estas variantes que te acabo de comentar. Y además nos damos cuenta, ¿no?, que en muchos lugares pues se ha tratado de alguna manera legislar al respecto, ¿no?, que quizá por ahí también son algunos temas que tendríamos pendientes, ¿no?, a lo mejor para una tercera temporada de Dialogando con Ciencia, de ir abordando qué se puede hacer, ¿no?, en materia de las fake news, sabiendo pues todo lo digital en torno a lo cual estamos. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, ¿no?, el episodio de hoy, le preguntaría, maestro, ¿cuáles pueden ser algunos consejos, ¿no?, en la sociedad, como audiencias, qué hacer ante una fake news o cómo comportarnos ante toda esta inmensa información que tenemos pues a nuestro alcance? Como bien lo dices, hay un aspecto fundamental que es la gran cantidad de información que circula todos los días, sobre todo después de la llegada de las redes sociales. En el Vox Populi mencionaban Instagram, mencionaban Facebook, WhatsApp. Una de las cuestiones importantes que debemos de tomar en cuenta es que principalmente las fake news se anclan o son mayormente difundidas por aquellas redes que son más familiares para la gente, es decir, más cercanas. De tal manera que tenemos actualmente Facebook y WhatsApp como los principales medios de difusión. Entonces de repente nos llega una cadena, nos llega un mensaje de un amigo, de una amiga, y las personas tomamos o podemos tomar como referente a ese amigo o esa amiga para decir, bueno, me lo está mandando porque ya sabe que me está mandando. La realidad es que no sucede así. Lo primero es contrastar de dónde viene la información
qué tipo de información es, como lo decíamos hace un rato, tomarnos el tiempo realmente de considerar qué es lo que estamos viendo, quién nos los está enviando y de dónde está saliendo, cuál es la fuente, de alguna manera. Una vez hecho esto, pues bueno, ya podemos a lo mejor saber un poquito más del tema, informarnos. Parece curioso, pero la principal herramienta, la principal acción es informarnos frente a todo el mar de información que tenemos. Ojo, consumir mucha información no quiere decir que estemos bien informadas o bien informados. Es decir, podemos ver infinidad de notas en Facebook todos los días. Actualmente hemos visto muchas cuestiones que se han hecho virales con cosas que vivimos aquí en Yucatán, esta nave que pasó, que bueno, muchas versiones dieron a la gente, muchas fake news, a veces la gente lo hace en un tono de broma o un tono a lo mejor de chiste, pero no se están dando cuenta que en vez de abonar al tema están desinformando a la demás población, ¿no? Entonces, sí ser muy responsables y repito, no consumir mucha información significa que estamos bien informados o informados. Saber a qué medios acudir, conocer finalmente, contrastar los temas y es darnos un tiempo de convivir con esa información. Sí, y también como que dudar un poquito, ¿no? Que también es válido, no creernos todo lo que estamos leyendo, al menos de primera instancia. Maestro Orlando Rivero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Desafortunadamente, pues el tiempo ya se nos acabó, pero estaremos muy pendientes para que, pues ya en una tercera temporada, ya lo comprometimos, para que regrese y vemos qué más han seguido, ¿no? Con respecto a estas redes sociales virtuales. Claro que sí, sobre todo porque es un tema que es tan actual y se han convertido en un parámetro de la vida en todos los aspectos, desde la comida, la educación, el trabajo. Ya no solamente son esos medios de entretenimiento, de relaciones sociales, incluso me atrevería a decir que después de la pandemia la parte social ya es mínima frente a todo lo que estamos haciendo con las redes, ¿no? Es decir, trabajando, interactuando, compartiendo, transmitiendo información. Entonces es un tema del que tenemos que reeducarnos de qué estamos haciendo, cómo las conocemos y para qué las utilizamos. Muchas gracias por la invitación y pues mucho éxito en las futuras emisiones. Gracias, maestro. Pues bueno, esta fue la información de nuestro episodio de esta semana. Las fake news, ya saben, hay que leer antes de compartir, hay que verificar antes de compartir y sobre todo pues abonando nuestra pequeña parte dentro de este ecosistema digital en el cual vivimos. De esta manera llegamos al final del programa. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana con más investigadoras, con más investigadores para seguir dialogando con ciencia. Hasta pronto.